Muy buenos días, mi nombre es María José Coneo Pérez. En esta ocasión les estaré hablando un poquito de la temática cambio ambiental global, como subtítulo pérdida de la biodiversidad. Ahora bien, voy a explicar un poquito por qué escogí esta temática y a quién estará dirigida. Esta temática la escogí pensando en toda esa serie de consecuencias que ha acarreado la pérdida de la biodiversidad. Entonces, conociendo, vamos a tratar de mitigar un poquito todas esas consecuencias que hemos tenido hasta ahora. Esta clase está dirigida para estudiantes de grado séptimo de cualquier institución. Ahora bien, es importante comenzar con la palabra sensibilización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sensibilizando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ellos estarán también divulgando un poco todo esto que se les enseñará en el aula. Ahora bien, vamos a comenzar con el término de biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la variedad de formas de vida en la Tierra. Hablamos desde los pequeños microorganismos hasta los animales más grandes. Entonces, ahora sabiendo qué es la biodiversidad, vamos a entrar un poquito a lo que es la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad se refiere a la disminución o extinción de especies, degradación de hábitats y a la fragmentación de ecosistemas. Es decir, cuando nosotros estamos constantemente talando árboles, incluimos en la deforestación. Cuando nosotros estamos aceptando especies exóticas que son de vida silvestre, que no pertenecen pues a nuestra domesticación, como por ejemplo animales, especies más pequeñas o especies que siempre han estado al lado del ser humano, estamos hablando pues de la extinción. Ahora bien, ¿por qué es importante la biodiversidad? Es muy importante, ¿saben para qué? Para nuestra supervivencia y para el bienestar. ¿Por qué? Porque los recursos naturales nos proveen agua, alimentos, nos proveen agua, alimentos, materia prima. Entonces, si no cuidamos y no conservamos desde el hábitat hasta las especies, no vamos a tener ese equilibrio que nosotros necesitamos. Ahora bien, toda acción tiene una reacción y ahora hablaremos de las implicaciones de la pérdida de la biodiversidad. Esta tiene muchas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque debilita la capacidad de los ecosistemas, dejará de proporcionarnos todo esto que mencioné anteriormente, como es el alimento, como es el alimento, el agua. Entonces, además de eso, va a generar un cambio a nivel climático. ¿Por qué? Porque podemos ver que todo lo que hemos conocido también hasta ahora ha comenzado con la pérdida de la biodiversidad. Es decir, el ejemplo más palpable que hemos visto es la migración de muchas especies a otros lugares porque ya no tienen un lugar donde vivir. Es decir, cuando estamos incidiendo en la tala de árboles, estamos acabando un ecosistema, estamos acabando un hábitat y ahí estamos perdiendo una especie. Entonces, podemos darnos cuenta y aplicar la sensibilidad desde ya, nosotros como educadores. Ahora bien, vamos a hablar de una parte muy importante. Cuando nosotros hablamos de la variedad genética, el ejemplo que pude conseguir así como de manera más detallada es la especie canina. Podemos darnos cuenta que existen varias razas de perros, canina, perros. Existen varias razas de perros, pero nos damos cuenta que muchas son diferentes. ¿A qué se debe esto? A la variación genética. Entonces podemos observar claramente que los perros que viven en zonas frías y alejadas van a desarrollar un pelaje más grueso, más largo. ¿Para qué? Para que su cuerpo pueda defenderse del frío. La irrigación que su cuerpo y la sangre está haciendo
a través de su organismo, ellos van a crear esa parte protectora que va a ser el pelo. En la parte de acá de la costa podemos encontrar que el cabello es más corto. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de variación genética. Ahora sí, vamos a entrar al tipo de posibles soluciones para no perder biodiversidad. Es importante saber que nosotros hemos causado mucho daño, la humanidad del ser humano ha causado mucho daño y que es bastante complicado revertirlo. Pero si desde ya comenzamos con la sensibilización, eso lo podemos cambiar. Primero hay que cambiar esas prácticas humanas y tenemos que proteger vida silvestre y hábitats. Esta es una de las soluciones más fiables que nosotros tenemos para conservar todas las especies. También tenemos esas estrategias que vamos a utilizar desde nuestras aulas, como por ejemplo mostrar aquellos videos de deforestaciones, de acabados totales de hábitats, de extinción de especies. Eso nos va a servir muchísimo como herramienta pedagógica para nosotros los docentes, inculcarle a los niños la sensibilización. Entonces, si nosotros cuidamos nuestras fuentes hídricas, si nosotros evitamos la tala, ya sea para el uso, ya sea para ese uso comercial, como por ejemplo las empresas que necesitan esas tierras para la parte agrícola y eliminan a su paso un sinnúmero de hábitats y plantas necesarias pues para la tierra, podemos ver que en ese uso indiscriminado de la deforestación ahí se pierde en gran manera la biodiversidad. Entonces, las empresas también pueden aportar su granito verde, es decir, disminuir energía, disminuir los efectos de gases de invernadero y tratar de conservar en lo posible lo que ya está. ¿Para qué? Para más adelante seguir poder observando lo que ya tenemos. En conclusión, la biodiversidad es un problema serio que requiere atención urgente. Las prácticas sostenibles, la gestión de ecosistemas, la protección ambiental y la sostenibilidad nos van a ayudar a hacer la diferencia en el cuidado de la biodiversidad. Entonces, también tengo un pequeño dato de la ONU. Ellos dicen, la tasa actual de la pérdida de la biodiversidad es entre 1000 y 10.000 veces más rápida de lo que sería naturalmente. Y se estima que para el 2050 se podría perder hasta un tercio de las especies conocidas, muchas de las cuales aún no se han descubierto. Entonces, la pérdida de la biodiversidad puede ser un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque el ser humano no razona en muchos de los casos, ya sea por obtener una ganancia, ya sea por beneficios monetarios. No piensa en lo que realmente está causándole a nuestro planeta. También podemos darnos cuenta que la pérdida de la biodiversidad ha incidido en el cambio climático. Es decir, si las plantas se convierten en el pulmón del mundo, si nosotros ya no tenemos de ellas, ¿cómo vamos a poder respirar? ¿Cómo va a poder convertirse ese aire impuro que nosotros arrojamos y que las plantas convierten nuevamente en oxígeno que podemos respirar de manera adecuada? Entonces, de allí parte esta clase de la pérdida de la biodiversidad, para conocer y para sensibilizar todo aquello que hasta ahora hemos hecho mal, pero que tenemos aún un poquito de tiempo para mejorar. Entonces, vamos a mirar a partir de una pregunta orientadora, y es cómo incide el ser humano en la pérdida de la biodiversidad. Esta pregunta la vamos a estar respondiendo en el aula y a través de un taller estaremos dando respuestas asertivas y frases
¿Para qué? Para que corra de un estudiante a otro una mejor solución y así llegar, como les decía, a la sensibilización universal y que ya no sea más pérdida de la biodiversidad, sino conservación de la biodiversidad. Muchas gracias.